Marzo de 1944. Sighet, al norte de Rumania. El ejército nazi ingresó a la ciudad, aplastando debajo de sus botas negras los sueños de miles de personas. Entre ellas se encontraba el pequeño Eliezer Wiesel y su familia, quienes fueron arrebatados de su hogar. Primero fueron confinados en un gueto, luego deportados en vagones sellados hacia Auschwitz, donde su familia fue torturada y esclavizada. Tras la liberación en 1945, Wiesel quedó solo, marcado por el horror, con la memoria de sus seres queridos y de millones de víctimas grabadas para siempre en su conciencia. Contra todo pronóstico, ese dolor se transformó en impulso vital. El joven sobreviviente decidió narrar sus experiencias en un libro que hoy es un pilar de la memoria del Holocausto. De las cámaras de gas a ganar un premio Nobel. Esta es la increíble historia de Elie Wiesel, quien habló por aquellos que ya no tienen voz. Elie Wiesel nació en 1928 en Sighet, una ciudad rumana donde la vida parecía tranquila incluso para los judíos. Sus padres fueron Sarah Feig y Shlomo Wiesel, estudiosos de la cultura hebrea que inculcaron un fuerte respeto por la misma en sus hijos. Es por eso que en la casa se hablaba yiddish la mayor parte del tiempo, como también alemán, húngaro y rumano. El padre de Wiesel, Shlomo, inculcó un fuerte sentido del humanismo en su hijo, llamándolo a aprender hebreo y leer literatura, mientras que su madre lo animó a estudiar la Torá. Wiesel ha dicho que su padre representaba la razón, mientras que su madre Sara promovía la fe. En esa combinación, Elie y sus 3 hermanas encontraron una infancia amena, pero pronto esa comunidad próxima a las montañas de los Cárpatos de Rumania iba a recibir las noticias de un mal que llegaba desde Alemania y que prometía destruir los sueños de paz de toda Europa. In 1933, 4-year-old Elie Wiesel lived in his hometown of Sighet, Romania. 700 miles away, Adolf Hitler became the leader of Germany. Over the next several years, as Elie was growing up, Hitler's Nazi government passed laws targeting Jews. Jewish people living in Germany lost their citizenship. They often had to give up their jobs and property. Many tried to emigrate, but emigration was difficult. But these laws didn't affect Elie and his family yet. El ascenso de Adolf Hitler en la política germana en los años 30 generó un cambio en el clima de toda la región. De a poco corrían rumores de un renovado sentimiento patriótico alemán que era acompañado por un fuerte rechazo a las comunidades judías, gitanos, eslavos y de otras etnias que eran consideradas problemáticas. El avance del odio fue progresivo, escalando lentamente hasta llegar a un punto sin retorno. Pero mientras el nazismo comenzaba a dominar Alemania, en ciudades como Sighet, ese temor era una preocupación muy lejana. Es que Rumania no estaba en los planes inmediatos del Führer, por lo que Elie y su familia pasaron años relativamente tranquilos hasta que la Segunda Guerra Mundial golpeó a sus puertas. When Elie was 11, in 1940, the territory surrounding his hometown of Sighet, Romania was taken over by Hungary. Hungary started deporting foreign Jews, people who had not been born in Hungary or Romania. Elie's mentor, a man with the nickname Moishe the Beetle, was deported along with thousands of other foreign Jews in the summer of 1941. The Nazis murdered almost all of them in mass shootings. But Moishe the Beetle somehow escaped and returned to Sighet. He tried to warn people of the Nazis' plans, but many people didn't believe him. Las palabras de Moishe describían un infierno en la tierra que no muchos estaban dispuestos a aceptar como verdad. Él vio con sus propios ojos
cómo el gobierno alemán legalizó la destrucción de las comunidades que veía como problemáticas. Era una cacería apoyada en la legislación y llevada a cabo con fuerzas policiales y militares. Pero el problema no solo era dentro de Alemania. Moishe también fue testigo de la voracidad imperialista del Tercer Reich. Era cuestión de tiempo para que el Führer buscase plantar bandera en otras naciones, llevando su odio racial y sus métodos extremos a cada rincón del continente. Pocos escucharon las advertencias de Moishe, pero entre quienes sí prestaron atención se encontraba la familia de Elie, aunque no quedaba mucho por hacer más que aguardar el desarrollo de los acontecimientos. Bajo la dominación de Hungría, los judíos de Rumania pudieron mantener una aparente normalidad en sus vidas, pero ya no podían ignorar los rumores de que las leyes en su contra eran cada vez más crueles en Alemania y otras naciones. El quiebre ocurrió en 1944, cuando las alianzas estratégicas entre Hungría y Alemania comenzaron a resquebrajarse. In March 1944, the leaders of Hungary secretly began to negotiate to break the country's pact with Germany and surrender. When Hitler learned about this, he ordered German forces to invade Hungary. German troops arrived in Szeged in April 1944. The Holocaust unfolded in Szeged as it had in many other cities throughout Europe, but much faster. The Germans and their Hungarian collaborators arrested Jewish leaders and forced the Jews of Szeged to wear yellow stars, like the ones that other European Jews had been forced to wear. En marzo de 1944, Alemania ocupó Hungría, extendiendo así el Holocausto también al norte de Transilvania. Wiesel tenía 15 años y él, junto con su familia, junto con el resto de la población judía del pueblo, fue recluido en uno de los 2 guetos de confinamiento establecidos en Szeged, el pueblo donde había nacido y elevado. En mayo de 1944, las autoridades húngaras, bajo presión alemana, comenzaron a deportar a la comunidad judía al campo de concentración de Auschwitz, donde hasta el 90% de las personas fueron asesinadas al llegar. En el gueto de Szeged, la familia Wiesel conoció el hambre y las constantes torturas que ejercen los soldados alemanes sobre sus prisioneros judíos. Los recursos escaseaban y los germanos no pretendían ayudar a sus víctimas. Había poca comida, nulas condiciones de limpieza, y de a poco las enfermedades comenzaron a proliferar, acabando con la vida de cientos de personas. En ese momento de desesperación total, el pequeño Elie conoció la bondad de una extraña que trató de salvarlo a él y al resto de su clan. We could have them too. We were in the ghetto first for 2 months, and we had a marvelous maid, a Christian woman, marvelous woman called Maria. She lived in a village, and she came into the ghetto and she pleaded with us, "Come with me. I have a hut in the mountains. Come, we have enough, all of you, the entire family." Had we known about Auschwitz, we would have gone with us, but we didn't know. La familia Wiesel no estaba al tanto del plan de exterminio que llevaba adelante el Tercer Reich. Para ellos, la detención en el gueto era un castigo brutal y el fin de todas sus penurias. No se podían imaginar que había un círculo más en ese infierno, uno del que casi nadie lograba salir con vida. Las primeras en ser enviadas a Auschwitz para presuntos trabajos forzados fueron su madre y sus hermanas. Pronto descubrieron que en ese campo ubicado en Polonia ya no aguardaban labores, sino cámaras de gas listas para aniquilar a miles de personas. No, my mother, 3 sisters, 2 older ones and 1 younger one. And my mother and the younger one and my grandmother were taken that night, the very first night. Never saw them again. No, we know they gassed that night. First night. Very first night.
Con el tiempo, Elie reflexionó sobre ese periodo oscuro de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el Tercer Reich comenzaba a flaquear en ambos frentes. Ante la inminente derrota, el gobierno nazi decidió acelerar los procesos de exterminio, dejando de lado los campos de trabajos forzados y enfocando al personal en el asesinato masivo de los prisioneros. Durante esos cruentos meses de 1944 y 1945, Elie cree que una serie de ataques estratégicos llevados a cabo por los aliados podrían haber salvado a decenas de miles de personas, incluyendo a su madre y sus hermanas. The Hungarian Jewish community could have been saved because we were deported, as I write it here. March 19, the Germans came in. We were deported May 17, 2 weeks or 3 weeks before D-Day. If the Allies really had bombed the railways to Auschwitz, thousands and thousands of Jews would have been saved. At that time, the Germans were burning 10,000 men, women, and children every day, every night. That hurts. Elie quedó a solas con su padre en el gueto, pero eso no duró por mucho tiempo. Al cabo de unos días, ellos también subieron a bordo de los trenes que llevaban a los prisioneros hacia Auschwitz. El viaje fue largo y lleno de penurias. No había alimento y el frío extremo era mortal por las noches. Era común que una gran parte de los pasajeros muriera sin siquiera llegar a destino. Lo curioso es que aquellos que perecieron antes de ingresar a Auschwitz tuvieron un final menos doloroso y cruel que quienes arribaron con vida al campo de exterminio. Elie Wiesel y su padre fueron enviados en una de las últimas misiones de trabajo, ya que aún se mantenían relativamente sanos. The Nazi camp staff sent Elie and his father to the Buna camp, part of the larger Auschwitz complex. There, prisoners were forced to work to benefit German companies and the German war effort. The work was exhausting. Those who were too weak to work were often sent to the gas chambers to be killed. People who refused or rebelled were killed publicly as a warning to other prisoners. Al llegar a Auschwitz pudieron ver por primera vez la magnitud de la crueldad nazi. Es que si bien sospechaban que el Tercer Reich estaba asesinando judíos, no eran capaces de dimensionar los métodos industriales que se empleaban para acribillar a decenas de miles de personas al día. Es que realmente la maquinaria que puso en funcionamiento la Alemania nazi era un mecanismo nunca antes visto. Fueron los prisioneros que recibieron a Elie y su padre quienes se encargaron de revelarles la verdad sobre lo que acontecía en ese infame campo. We found out soon after, of course. You found out? Yes, because that very night, the inmates who were in charge of receiving us and breaking us in, so to speak, they told us, the flames, the cemetery of an entire people was in those flames. Elie y su padre Shlomo pasaron varias semanas en el campo de trabajos e inicialmente lograron mantenerse juntos, lo que los ayudaba a sobrellevar los tormentos diarios y el dolor por la pérdida del resto de su familia. Wiesel y su padre fueron seleccionados para realizar trabajos mientras permanecieran en condiciones físicas, después de lo cual serían asesinados en las cámaras de gas. Al principio se les asignó la fábrica de caucho sintético de Buna en Auschwitz III, pero al poco tiempo los planes de sus guardias cambiaron. Wiesel y su padre fueron luego deportados al campo de concentración de Buchenwald, y para ese momento habían perdido toda la esperanza de algún día salir con vida de ese infierno. Lo único que los mantenía de pie era su relación. Durante el cautiverio, padre e hijo se hicieron cada vez más cercanos, incluso más que antes de la Segunda Guerra Mundial. Inside Auschwitz, we became so close because we had no one else. I was all he had, and he was all I had. And one of the reasons I'm sure why I live
this because I was afraid that if I died, he would die. Same thing for him. He wanted to live because of me. En entrevistas posteriores, Elie reveló que antes de los nazis, él y su padre tenían una relación afectuosa pero algo distante. Es que Shlomo trabajaba mucho y no estaba demasiado tiempo en casa. Por su parte, Elie estudiaba, por lo que no compartía demasiado tiempo con su progenitor. El destino quiso que su etapa de mayor proximidad y conexión fuera durante uno de los momentos más oscuros de la historia. De esa manera lograron mantenerse con vida, aunque con escasas esperanzas. Durante su estancia en Buchenwald, Elie vivió uno de los momentos más horribles de su vida. Su padre, ya cansado y enfermo, fue brutalmente golpeado por guardias del lugar, luego de no cumplir satisfactoriamente con sus tareas. Elie, joven y famélico, no pudo defender a su progenitor. En cambio, vio cómo lo golpeaban hasta perder la conciencia. Finalmente, Shlomo Wiesel murió en manos de los guardias. Ahora el joven rumano estaba completamente solo en el mundo. Lo que Elie no sabía es que afuera las tropas aliadas estaban avanzando a un ritmo imparable. Los alemanes se retiraban, seguros de que la derrota era cuestión de tiempo. El 11 de abril de 1945, Buchenwald fue capturado y posteriormente liberado por el ejército de los Estados Unidos. Los soldados del tío Sam se horrorizaron por las actividades sádicas que allí se llevaban a cabo y trataron de curar a los sobrevivientes heridos y maltratados. Entre ellos se encontraba Elie Wiesel, quien entonces tenía tan solo 16 años. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y Wiesel fue liberado, se unió a un transporte de 1000 niños sobrevivientes de Buchenwald a Icui, Francia, donde se había establecido un centro de rehabilitación. Wiesel se unió a un grupo más pequeño de 90 a 100 niños de hogares ortodoxos que querían instalaciones kosher y un mayor nivel de observancia religiosa. It was a challenge, of course. I didn't know a word of French. Now all my books are written in French. Furthermore, it was something new. For the first time, we were in touch with women who were educators and so forth. And immediately, first of all, I became very religious, extremely religious, just as before. But in the meantime, but you must have had very different questions. I had now. terrible questions, of course. But what kind of God and how do you find? What humanity? What kind of humanity is this? Luego Wiesel viajó a París, donde aprendió francés y estudió literatura, filosofía y psicología en la Sorbona. Escuchaba conferencias del filósofo Martin Buber y del existencialista Jean-Paul Sartre y pasaba las tardes leyendo obras de Fyodor Dostoyevsky, Franz Kafka y Thomas Mann. Sin embargo, más allá de toda la formación que estaba recibiendo, había una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Cuál era el sentido de toda esa cultura si aún vivía en un continente marcado por la brutalidad y la muerte? About culture, of course. What about culture? Yeah. The killers were cultured persons, educated persons. Some of them had PhDs. When I discovered, the Einsatzkommandos, who were the worst because they did Babi Yar and Pinsk, they killed with machine guns, not even with gas. Some of them had doctoral degrees in arts, in medicine, in theology. I couldn't believe it. But they did it. So what is culture? Why be educated? Para apaciguar el dolor de sus experiencias, Elie se dedicó a la escritura. Cuando tenía 19 años, había comenzado a trabajar como periodista, escribiendo en francés, mientras enseñaba hebreo y trabajaba como director de coro. Escribió para periódicos israelíes y franceses, incluido Zien im Kampf, un reconocido medio que cubrió de cerca el nacimiento del Estado de Israel y los juicios de Nuremberg. I became a journalist, first in Yiddish, and then I was sent by a French paper to Israel in 1949
cover the immigration from the DP camps. And I went there for a few months and came back to Paris, remained a foreign correspondent in Paris for that poor paper, which became rich when I left it. And then they sent me to New York for a year. Durante 10 años después de la guerra, Wiesel se negó a escribir o hablar sobre sus experiencias durante el Holocausto. Sin embargo, reconsideró esta decisión después de una reunión con el autor francés François Mauriac, Premio Nobel de Literatura de 1952, que eventualmente se convirtió en amigo cercano de Wiesel. Mauriac era un cristiano devoto que había luchado en la resistencia francesa durante la guerra y fue el principal impulsor de la carrera literaria del rumano. I said, Mr. Mauriac, 10 years ago, I knew Jewish children who suffered more than Jesus suffered on the cross, and we don't talk about it. And I got up and I left. I was at the elevator, he came after me. He pulled me back into the same room. He sat down, made me sit down, and he began to weep. I felt hell. I deserved hell, and I was in hell. Because he was a good man, one of the very few who never collaborated, who was a courageous man and a generous man. Mauriac estaba notablemente consternado por las palabras de Wiesel, pero en lugar de compadecerse y simplemente llorar, lo invitó a transformarse en la voz de aquellos que nunca pudieron denunciar sus tormentos. And then, without saying a word, we haven't spoken, he took me to the elevator, embraced me, and he said, maybe you should speak about it. Pero ¿cómo se traduce el horror en literatura? Wiesel primero escribió sus memorias de 900 páginas en yiddish, pero era demasiado ambicioso. Finalmente reescribió una versión abreviada del manuscrito titulada La Noche y publicada en 1955. El libro vendió pocas copias después de su publicación inicial, pero aún así atrajo el interés de los críticos, lo que llevó a entrevistas televisivas con Wiesel. A medida que aumentaba su perfil, La Noche finalmente se tradujo a 30 idiomas, con 10 millones de copias vendidas en los Estados Unidos. En un momento, el director de cine Orson Welles quiso convertirlo en un largometraje, pero Wiesel se negó, sintiendo que sus memorias perderían su significado si se contaban sin los silencios entre sus palabras. En Estados Unidos escribió más de 40 libros, la mayoría de ellos literatura y novelas de no ficción. Como autor recibió varios premios literarios y está considerado entre los más importantes en la descripción del Holocausto desde una perspectiva muy personal. Wiesel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986 por denunciar la violencia, la represión y el racismo. El Comité Noruego del Nobel describió a Wiesel como uno de los líderes más importantes en una era en que la violencia, la represión y el racismo siguen caracterizando al mundo. Durante su discurso de agradecimiento, el sobreviviente se mostró feliz de que su vida sea objeto de interés y valor para toda la humanidad. Thank you, people of Norway, for declaring on this singular occasion that our survival has meaning for mankind. De los campos de exterminio al Nobel, su vida desafía la lógica del horror con la fuerza de la palabra y el compromiso ético.
fue un sobreviviente que abrazó la memoria para evitar que el mundo callara los horrores del Holocausto. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en los momentos más oscuros de la historia moderna, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Así podrás estar al tanto de cada una de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Te esperamos.